Bueno, pues empezamos la segunda parte de este tema, que va sobre la gestión de los recursos humanos y en concreto esta segunda parte va sobre el reclutamiento y la selección de personal. Como vimos, cuando definimos lo que era la gestión de los recursos humanos, lo primero que debe de hacerse para gestionar los recursos humanos es organizar y planificar el personal. ¿Qué quiere decir eso de organizar y planificar el personal? Quiere decir diseñar, en definitiva, los puestos de trabajo que se necesitan. Repartir las tareas entre los puestos de trabajo, eso es la organización, y una vez que lo hemos repartido y ya sabemos cuántos puestos de trabajo necesitamos, pues ahora vamos a ver cuántos tenemos y así planificamos el personal. Organizamos en definitiva las plantillas, diseñamos los puestos de trabajo y vemos qué necesidad, o sea, de todos los puestos de trabajo que hemos diseñado, cuántos tenemos ya cubiertos, cuántos nos faltan por cubrir y qué perfil tienen esos puestos de trabajo que necesitamos cubrir. Es lo que se llama el perfil profesional o profesiograma de un puesto de trabajo. Esa es la primera parte, que es la organización y planificación del personal. Después de eso, ¿qué es lo que viene? La segunda parte, que es sobre lo que vamos a tratar ahora, el reclutamiento de los recursos humanos y posterior selección. Empezamos entonces por la segunda parte, que es el reclutamiento de recursos humanos. ¿Qué entendemos por reclutar recursos humanos? Buscar candidatos para cubrir esos puestos de trabajo de la mejor forma posible. Pero ahora no estamos seleccionando candidatos, estamos simplemente diciendo venid y preguntarnos, mostrarnos vuestras cualidades y ya después nosotros seleccionaremos. Esa es esta parte de aquí de reclutamiento de recursos humanos. Eso lo podemos hacer con dos técnicas fundamentalmente de reclutamiento. La primera, un reclutamiento interno, la segunda, un reclutamiento externo. Es decir, buscando dentro de la empresa, captando candidatos entonces de gente que ya forma parte de nuestra plantilla, es lo que llamamos la promoción interna, que tiene como principal ventaja que es motivador, pero que además no tenemos que buscar candidatos fuera, lo cual hace que sea más rápido, los tenemos ya aquí en la empresa, los conocemos además, porque sabemos cómo funcionan, eso hace que sea más rápido y además que sea más barato. No tenemos que dedicar un proceso largo de selección, incluso en algunas ocasiones buscando a empresas especializadas que nos seleccionen ese personal. Bueno, pues esa es la gran ventaja que tiene el reclutamiento interno. Inconvenientes que tiene el reclutamiento interno, pues fundamentalmente que no incorporamos nuevas ideas de fuera, ese es el principal inconveniente, y el segundo, pues que es posible que traslademos personal que es válido para un puesto y no es válido para el siguiente, y lo traslademos a ese puesto de trabajo. Bien, en el reclutamiento externo, que es buscar fuera de la empresa, eso lo podemos hacer en distintas fuentes. La primera de ellas, lo que serían bolsas de trabajo, es decir, bolsas de candidatos que se inscriben en bolsas que ya hay preestablecidas por si alguna empresa necesita y las empresas acuden a esas bolsas de trabajo. ¿Qué bolsas de trabajo son las que habitualmente existen? Bueno, pues las que crean las universidades, por ejemplo, para sus egresados, es decir, los alumnos que ya han terminado el grado y se disponen a buscar un puesto de trabajo, pues las universidades a veces tienen esas bolsas de trabajo para que las empresas acudan a ellas buscando candidatos con perfiles concretos universitarios o de formación profesional. Los centros de formación profesional también pueden tener esas bolsas de trabajo. Pues bien, bolsas de trabajo a las que acuden las empresas. Una primera fuente de reclutamiento externa. Una segunda, las agencias de colocación. Tenemos que distinguir entre lo que llamamos agencia de colocación y lo que llamamos una empresa de trabajo temporal. Una agencia de colocación es un intermediario entre el personal que se va a colocar y la empresa que lo necesita. Es decir, la persona que busca empleo se pone en contacto con la agencia de colocación que crea su propia bolsa de trabajo y las empresas cuando necesitan personal, acuden a la agencia de colocación que les hacen ese servicio de reclutamiento y también de selección. Les seleccionan o le proponen varios candidatos, pero hacen una primera selección de candidatos. Eso es la agencia de colocación, que son simplemente intermediarias. Las empresas de trabajo temporal no son intermediarias. Las empresas de trabajo temporal lo que ceden es a sus trabajadores, es decir, tienen contratados a una serie de, bueno, tienen en definitiva, lo primero que tienen es una bolsa de trabajo donde tienen posibles candidatos, hacen un reclutamiento de candidatos y los tienen ahí y cuando las empresas acuden a ellas, entonces los contratan, pero los contratan la empresa de trabajo temporal
y los cede a la empresa que los necesita. De manera que la empresa con quien realiza el contrato es con la empresa de trabajo temporal y no con el trabajador, que el trabajador forma parte de esta empresa. Muchas veces se dice por ahí que la empresa de trabajo temporal se queda con una parte de tu sueldo y no es cierto. Es que simplemente te pagan ellos el sueldo y la empresa quien paga es a la empresa de trabajo temporal. Pues bien, esto otras formas de reclutamiento externo. En los servicios públicos de empleo, ya pueden ser de las comunidades autónomas o del Estado, el SEPE, el Servicio Español de Empleo Estatal. Pues ese servicio de empleo público estatal es un organismo público que tiene también una bolsa de trabajo a la que pueden acudir las empresas para contratar. Pues a través de la empresa de trabajo temporal. O bien, y esto está últimamente cada vez más de moda puesto, de moda que quiere decir que se usa cada vez más, que las empresas lo usan cada vez más, lo que llamamos las técnicas de Internet. Como puede ser, por ejemplo, un portal de empleo, como es InfoJob, por ejemplo, en el que los candidatos se inscriben, ponen su currículum y está a la vista de las empresas que lo necesiten. Las empresas que no lo necesiten acuden al portal de empleo buscando posibles candidatos y pueden ponerse en contacto incluso con el portal de empleo que le hace la selección. Tienen también ese servicio y pueden prestar el servicio de selección de personal. Las redes sociales, como es LinkedIn, por ejemplo, donde tú tienes tu currículum completamente actualizado, continuamente actualizado en la red social, y ahí pues pueden acudir las personas que te conocen o las que van buscando un determinado tipo de candidato y buscan ahí y se ponen en contacto contigo ellos directamente. O el reclutamiento electrónico, que es otras técnicas también de Internet, es decir, es la propia empresa quien tiene ese hardware o ese software, mejor dicho, esos programas de administración de personal y que una de las partes de ese programa pues, puede ser una bolsa de trabajo donde se van inscribiendo con los datos que tú le vas pidiendo a los candidatos, pues se van inscribiendo en esa bolsa de trabajo, dejando ahí sus datos para cuando tú necesites en un momento dado candidatos, pues acuda a ellos. Esas son otras formas de reclutamiento que no usan medios ajenos, sino medios propios de reclutamiento electrónico. Bien, pues ya hemos visto cómo podemos reclutar personal y ahora vamos a seleccionarlo. Seleccionarlo no es nada más que entre todos esos posibles candidatos que hay para un puesto de trabajo, vamos a elegir a la persona más adecuada para ocupar ese puesto en concreto. Eso es lo que llamamos la selección del puesto de trabajo. Para seleccionar un puesto de trabajo muchas veces lo que vamos buscando es personas que sean válidas no solo para el puesto de trabajo que nosotros vamos buscando, sino también para otros puestos de trabajo en caso de que lo necesitemos para trasladarlo a otros puestos. Esto las empresas muchas veces lo tienen en cuenta y valoran no solo el perfil para un puesto, sino la actitud que tiene y la aptitud que tiene para que ese trabajador pueda ser útil también para otros puestos de trabajo. Pues bien, ese proceso de selección de personal tiene varias fases. Normalmente no se hace de una única vez, sino que suele comenzar con una carta de presentación. En la carta de presentación es, como dice aquí, el primer contacto que la empresa tiene con el candidato. Es como una carta en la que el candidato se presenta y muestra el interés que tiene por la empresa. Muchas veces esta carta de presentación se suprime y se pasa directamente al currículum vitae, que puede ser el primer proceso, el primer paso en la selección del personal, si no existiera carta de presentación. Si existe carta de presentación, bueno, pues en esa carta de presentación se resalta dentro de lo que es el currículum, se resaltan los detalles que tú consideras más interesantes para la empresa. Y posteriormente la empresa, a través de esa carta o transcribar candidatos a través de la lectura de distintas cartas de presentación, pasa a los currículum. En el currículum, pues el candidato, aquí tenemos un modelo de currículum, el candidato expresa pues la formación que tiene, lo que aquí llamamos datos académicos, bueno, sus datos personales, en la primera parte de un currículum siempre, y después sus datos académicos, las que puedes resaltar aquello que te resulte de más interés, no solo el estudio universitario, sino toda la formación posterior que hayas podido recibir, una formación complementaria, por ejemplo, que hayas podido recibir, cualquier curso de formación que tengas, la nota media, si es interesante incluirla también. Bueno, pues todo eso son datos académicos, datos formativos, aparte de la posterior experiencia que hayas podido tener.
bien porque hayas realizado prácticas, bien porque hayas tenido alguna experiencia laboral en un puesto similar a ese. Bueno, pues todo eso se refleja en el currículum del candidato, en el currículum vitae. Siempre es interesante añadir otros datos más que puedan ser de interés para el puesto de trabajo. Aquí hay que tener mucho cuidado de no contar tu vida siempre que no sea interesante para el puesto de trabajo, sino aquellos datos que tú crees que pueden ser de relevancia. Solo que a veces no somos conscientes de qué es lo que puede ser de relevancia, porque aquí, fijaros, por ejemplo, pone juego un equipo de baloncesto. Los deportes de equipo normalmente orientan sobre el candidato. Es un candidato, nos da un perfil de candidato que puede trabajar en equipo, que es válido para el trabajo en equipo, mientras que el deporte individual no resalta esa cualidad. No quiere decir que no valga para el trabajo en equipo, pero no está resaltando esa cualidad. Cuando tú tienes un trabajo, un deporte de equipo, es bueno incluirlo porque estás diciendo sé trabajar en equipo. Bien, esto es el currículum vitae, que sería la siguiente fase dentro del proceso de selección. Normalmente una empresa nunca selecciona un candidato a través de un currículum, sino que hace una primera criba de candidatos a través de ese currículum, para a partir de ahí pasar a la verdadera prueba de selección o a la selección final del candidato, mejor dicho, a través de lo que llamamos las pruebas de selección. Las pruebas de selección suelen incluir siempre una entrevista de trabajo. Antes de contratar a un trabajador, lo primero que hace es entrevistarlo, siempre. Incluye una entrevista de trabajo para terminar de perfilar a ese trabajador, de ver el perfil de ese trabajador. Y en esa misma entrevista de trabajo o aparte puede incluir otras pruebas de carácter psicotécnico, de personalidad, de cultura general o profesionales. Vamos a analizar todas esas pruebas, todas esas técnicas de selección. La primera que hemos dicho es la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo se tiene un primer contacto directo con el candidato. Aquí tenemos un enlace, que yo lo voy a poner aquí en el vídeo para que lo seleccionéis si queréis y tenéis interés. Estará también puesto en la plataforma Moodle por si queréis verlo después. Pues tenemos un primer enlace sobre el lenguaje gestual, que es importante a la hora de realizar una entrevista de trabajo, porque y sobre todo si la entrevista de trabajo te la realiza un profesional de la gestión de recursos humanos, es capaz de leer tu lenguaje personal, tu lenguaje gestual. Pues bien, esa es una de las informaciones que se extrae de la entrevista de trabajo, de ese contacto directo, ese lenguaje gestual, ese ver cómo te desenvuelves y a partir de ahí tomar más referencias sobre el candidato que vamos a entrevistar. En la entrevista de trabajo se aprecia también o se va buscando la personalidad y la adecuación profesional al puesto de trabajo. Se hacen preguntas de carácter profesional y de personalidad. Esas preguntas se pueden más o menos preparar. La labor de un entrevistador está en hacerte una entrevista que no pueda prepararse. Tanto de una cosa como de la otra, también hemos puesto un enlace, pongo aquí en la plataforma que podéis pinchar ahora si queréis, sobre la personalidad, sobre una entrevista de trabajo en la que buscan la personalidad y la adecuación profesional. Un ejemplo de entrevista de trabajo. Y también hay otro enlace que aparecerá ahora después sobre una entrevista personal que no puede prepararse, porque evidentemente el entrevistador lo que va buscando es conocer verdaderamente tu personalidad y va a intentar siempre hacerte una entrevista que tú no puedas preparar. Lo peor que puede ocurrir en una entrevista de trabajo es que mientas y que el entrevistador lo vea, porque a partir de ahí ya no es fiable nada de lo que tú dices. Por tanto, un primer consejo siempre que se da para una entrevista de trabajo es no mientas, sé tú mismo y demuestra cómo eres. El primer consejo. La entrevista de trabajo evidentemente debe de estar siempre estructurada por el preparador y bien preparada para que efectivamente sea capaz de medir eso que queremos. Aquí tenemos, vuelvo a decir, ahora pongo este enlace, ese enlace sobre una entrevista de trabajo que no es posible preparar porque va buscando la reacción espontánea del candidato. La entrevista de trabajo no tiene por qué ser una única, sino que puede haber varias en función de varios criterios. Uno de ellos, una primera entrevista para conocer inicialmente al candidato y posteriormente una siguiente entrevista que puede ser por la misma persona o por otra persona ya más especializada
que lo que vaya buscando ya es la adecuación concreta al puesto de trabajo. Es decir, la entrevista de trabajo puede ocurrir tantas veces como se estime necesaria en el proceso de selección. ¿Más pruebas que se pueden realizar? Pues, por ejemplo, pruebas psicotécnicas que van buscando la capacidad intelectual y la habilidad del candidato a través de pruebas escritas para enfrentarse a los problemas. No es esa entrevista de trabajo que hemos visto porque no es algo oral, sino estamos hablando de unas pruebas psicotécnicas de carácter escrito preparadas por psicólogos para evaluar tu capacidad. Pruebas de personalidad, también pruebas escritas de personalidad que van buscando esos rasgos de personalidad para ver si se ajustan al puesto de trabajo. Normalmente completan la entrevista de trabajo. Estos dos tipos de pruebas lo que hacen es completar la entrevista de trabajo. Para conocer más al candidato, sus inquietudes, pues se le puede hacer también pruebas de cultura general, buscando conocimientos básicos de geografía, de ciencia, lo que es la cultura general, para ver si es una persona interesada en el mundo que le rodea o con menos interés. Pruebas profesionales, que estos son ya pruebas que lo que pretenden es evaluar los conocimientos que tiene. Muchas veces y cada vez más tienen más importancia la capacidad del individuo que los conocimientos, porque los conocimientos se pueden adquirir, pero la capacidad no se puede adquirir. Por eso las pruebas y las entrevistas de trabajo muchas veces van buscando esa capacidad más que el conocimiento, pero también en función del grado de complejidad de ese conocimiento es posible que se requiera unos conocimientos mínimos para un puesto de trabajo. Entonces se elaboran pruebas profesionales. Y por último, las pruebas de grupo. Las pruebas de grupo lo que van buscando es esto que hemos visto antes de ver cómo es el candidato, qué personalidad tiene, pero ya no con una entrevista personal individual, sino en relación con otros candidatos. Le estableces alguna prueba que tienen que realizar entre ellos y ves cómo se relacionan entre ellos, quién adopta el papel de líder, quién adopta el papel de persona que escucha, persona que sabe escuchar. En función del candidato que vamos buscando, pues se puede seleccionar un candidato u otro en función de cómo se relaciona con los demás. Se le plantea un problema y se le hace que lo resuelvan. Aquí tenemos también un vídeo, pongo también un enlace sobre un vídeo en la que nos explican cómo podría ser una entrevista grupal, una prueba de grupo buscando posibles candidatos. Aquí lo que se va buscando, vuelvo a decir, es el trabajo en grupo. Cómo se desarrolla el aspirante en un trabajo en grupo, ver si es capaz de convencer a las personas con las que se relaciona. Bien, hasta aquí llega lo que llamamos el proceso de reclutamiento y selección de candidatos.